Pues aquí os quería enseñar un mando que es el mando de Wii Classic, que salió específicamente para la Wii para acoplar. Normalmente esto se acoplaba al Wiimote mediante la extensión, y donde se colocaba el nunchaku se colocaba este, y con este pues podíais jugar a vuestros juegos clásicos de la Virtual Console, ¿no? Pues este lo he comprado en un Cash and Converters, pero bueno, lo he limpiado, pero está súper sucio. Entonces vamos a ver si lo podemos abrir. Todos sus periféricos tienen tornillos de 3 puntas, ¿vale? Entonces necesitan un destornillador especial, que es como este de aquí. Entonces nada, sencillo, simplemente con este destornillador ya podríamos abrirlo y limpiarlo. ¿Por qué me interesa? Bueno, este mando, como decía, sirve para la Wii, para jugar a vuestros clásicos, pero o a la Wii U también, porque recordar que es compatible. Pero también es interesante para las mini consolas como la NES y la SNES Mini, ¿vale? Es decir, no sé si habéis visto, los que tengáis una SNES Mini, sabéis que es el mismo conector, ¿verdad? Entonces podemos utilizarlo, ¿vale? La SNES Mini viene con dos mandos típicos NES Classic, ¿vale? Pero ahora os voy a explicar por qué me interesaba este mando. Así que voy a enchufar la SNES Mini para enseñaroslo. Este es el mando que viene con la SNES Mini, pero me he comprado este otro, que es el Nintendo Wii Classic Controller. Como sabéis, los conectores que hay para esta consola es el mismo que hay para la Nintendo. Pues podemos enchufarlo, ¿vale? Y bueno, pues tenemos los mismos botones. Lo bueno es que, bueno, si jugáis y yo que sé, pues arrancáis Super Mario World, ¿vale? Una funcionalidad extra que traen las consolas no modificadas de SNES es que si pulsáis la tecla Home, ¿vale?, os va al menú, no tenéis que pulsar el reset. Vale, pero esta consola la he modificado, es decir, hay un hack que permite añadir más juegos, más ROMs, las tengo aquí, más ROMs de la Super NES, pero también añadir emuladores. Entonces aquí he configurado he instalado varios emuladores y le he metido varias ROMs, ¿no? Tengo aquí el de Nintendo 64, ¿vale? Y veréis ahora por qué tengo este mando. Si dejo el mando Classic, que viene incluido en la consola, recordad que vienen dos mandos, ¿vale? Tengo el Nintendo 64, ¿vale? Escojo Nintendo 64, ¿vale? Y aquí tengo pues el Mario Kart. Vale, obviamente podéis configurar, hacer un mapeado de los botones, pero no tenemos todos los botones para el Mario Kart. Y por defecto, lo que es el volante, la dirección, la cruceta no sirve. ¿Okay? Con el B podéis seleccionar, ¿vale? ¿Vale? Y vale, puedo acelerar con el B, puedo saltar con el R, pero la dirección no funciona, ¿vale? Tendríamos que mapearlos, tendríamos que mapear el mando. Pero ¿qué solución más sencilla hay? Pues con nuestro mando de Wii Classic tenemos la cruceta, pero también tenemos el stick. Entonces, perfecto. Con el stick, ¿vale?, ya puedo girar, con lo cual es genial. Vale, este mando pues lo compré hace poquito en un Cash and Converters y funciona muy bien. Hay otra versión del Wii Classic que tiene mucha mejor pinta, viene con pues mejor para agarrar, creo que viene con 2 gatillos. Bueno, este también tiene dos gatillos, pero van juntos, y aquí son como mucho más complicado, ¿no? Van aquí separados. Pero bueno, esta fue la primera versión que salió. Está bien. Lo que pasa es que está un poco sucio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es abrirlo. ¿Y cómo lo abres? ¿Cómo lo podemos limpiar? Bueno,
Si habéis tenido una Wii o sus periféricos, sabréis que los tornillos son bastante diferentes. Son de 3 puntas y no vale con cualquier destornillador habitual. Necesitáis un destornillador específico de 3 puntas, ¿no? Aquí tengo uno, no se ve bien. Tengo aquí un destornillador de 3 puntas. ¿Vale? No es lo más normal, ¿no? Pero nada, con esto ya podemos abrirlo.